Eh, Ahí está grabando, Vicky. Así que me parece que estamos viendo muchas secuelas. Bueno, ahora se va a presentar un caso al respecto y quería hacer un simposio de secuelas en TV y bueno, y otro de casos clínicos en general, así que vamos a ver. Y estamos hablando con, con un subsector de tuberculosis dentro del Departamento de Pediatría de la LAT, así que nos unimos con Liliana Ávila, que es la actual directora del Departamento de Pediatría, como para armar algo también pediátrico con ambos departamentos. Así que bueno, yo creo que va a estar muy interesante y que tenemos mucho para trabajar y para presentar. Así que bueno, eso lo tenemos que terminar de coordinar con la vicedirectora, con Isabel, que no la veo, bueno, ahora vamos a hablar cuando se conecte Isabel, y con la gente del Departamento de Pediatría de la LAD. Y si vamos sumando, así creo que va a ser mejor. A ver. Muy bien. Son y 3, así que podemos esperar un poquito más porque se está conectando gente. Hola Carlos, buenas tardes, Carlos Peña desde Chile. Hola, hola. Bueno, Félix ya lo saludamos, María del Rosario, Gerardo Mejía. Buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes. ¿Tienen idea, conocen gente de Dominicana? Yo conozco, pero es infantil. Bueno, pero por ahí con el contacto podemos conseguir tanto de adultos como de infantil, si la podemos sí, contactar. Bueno. Porque estuve buscando en el grupo de TV Alat y no tengo a nadie registrado como que sea de Dominicana, y como va a ser el país que nos va a recibir, ¿sí? Claro. Ella Quiero es Elsa contactar con Camilo, que es del grupo regional de TV de OPS. Ah, bueno, Lauría, así que después por ahí si me pasás contacto, Dale. seguramente, Sí. para poder contar, obviamente, con la gente del lugar, ¿no? Claro, Sandra, yo claro. te puedo dar el contacto de la neumóloga de adultos que está organizando ALAT en Punta Cana. Te lo voy a mandar. Ah, buenísimo, bárbaros, ya sí, perfecto, porque tenemos que tener el contacto de la gente que está trabajando, que es de la región, ¿no? Así que, y aparte para sumarlos, si no están en el grupo de TV, los que estén haciendo tuberculosis allá, sumarlos al grupo y hacerlos partícipes. Sandra, ¿no recibiste un archivo de parte del doctor Rendón o de Berenice, en donde ahí te salen todos los miembros del comité científico de... Pero no hay de Dominicana. Sí. ¿Hay? El comité científico está conformado por gente de la y del país. De Dominicana, sí, no, ese archivo no. Rendón me mandó un listado de los profesores que están dentro de ALAT, pero... Sí, ok, no, pero también tendría que haber mandado, si no yo le pido a Berenice que te lo reenvíe, una presentación en donde están qué días le tocaría a tuberculosis y quiénes son los que conforman el comité científico. Si ese no lo recibiste, pues yo me encargo de... Sí. Las dudas que me lo reenvíe Berenice, yo después lo busco bien, porque por ahí entre tantos mails no abrí ese, pero sí sé que Rendón me mandó a abrir uno, porque estuvimos hablando con Adrián de los posibles ponentes y me mandó un listado, pero no había nadie, por eso quería contactarme. No, este que yo te digo es más bien la parte del programa y quienes conforman la comisión científica, que ahí sí hay gente de Dominicana, que debe ser la persona que te estaba diciendo recién. Bueno, perfecto, no importa, nos comunicamos con todos, todos los que podamos. Listo, así yo trabajamos. te lo hago enviar. Trabajamos todos juntos.
Bueno, son 19:07. Podemos empezar. Hola Isabel Salazar, acá tenemos nuestra vicedirectora. Damos comienzo entonces a la reunión como para que no se nos atrase. Hoy pusimos un caso clínico solo porque el mes pasado hubo 2 casos clínicos y nos quedamos con muchas ganas de discutir cosas. Entonces me pareció, bueno, vamos probando, ¿sí? Ahora probamos con uno solo a ver cómo vamos, y bueno, también para que Vicky no se nos atrase mucho con las conexiones, que siempre nos quedamos 1:30 larga o un poquito más, casi 2 horas, así que bueno, ahí me están mandando otro mensajito. Buenas tardes a todos, buenas tardes Sandra, mil disculpas que no puedo asomar mi carita ahorita. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. A ver, le vamos a mandar, hay gente que no se puede conectar, les voy a mandar el link acá. Copiamos, está Andrés Burke. Muy bien, bueno, comenzamos, ¿les parece? Hoy, bueno, buenas tardes a todos, ya nos fuimos saludando, pero buenas tardes oficialmente a todos. Vamos entonces a comenzar con la reunión. Ya dije previamente que, bueno, vamos a ir cerrando en este tiempo, en un mes por lo menos tenemos que ir cerrando lo del Congreso, así que cada vez que pregunto quiénes van, me contestan las mismas 4 personas. Así que por favor escríbanme por privado todos los que van, todos los que tienen ganas de participar y todos los que tienen ganas de contarnos qué se hace en cada uno de los países. Obviamente que todos los que han contestado hasta ahora van a participar, pero bueno, hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, entonces, Sandra. ¿cómo estás? Entonces, bueno, vamos a comenzar, así tenemos tiempo para discutir. Hoy se va a presentar otro caso clínico de Honduras, ¿verdad? Y lo va a presentar Juan Carlos. Así es, doctorísimo. Bueno, yo voy a compartir, ¿querés que te comparta el caso clínico? Pues si quiere lo puedo compartir yo, ya tengo la opción. Ah, tenés la opción, perfecto. Sí, claro. Y así la voy moviendo a como... A tu gusto, perfecto, ¿no? Bárbaro, entonces comenzá. Juan Carlos es residente, ¿no? De Honduras. Así es, doctora. Del servicio a cargo de Suyapa. Así que vamos entonces a presentar este caso clínico. No sé si quieres presentarte, Juan Carlos, como para conocer más de lo que haces. Un gusto para mí poder formar parte de esta discusión. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez. Soy residente del Servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras. Y como bien lo dijo la doctora, pues precedido por la doctora Suyapa Sosa. Y en esta oportunidad, pues, vamos a presentar un caso que realmente creo que va a ser de mucha discusión y que lo más importante va a ser la parte enriquecedora que podemos tomar de otras personas expertas como lo son ustedes. Así que, pues, sin más preámbulos, creo que podemos iniciar, ¿verdad? Perfecto. Pues es un masculino, 45 años. El paciente pues es procedente de Colón, Honduras. Colón queda en la parte norte, en el litoral atlántico, pues colinda con el mar Caribe. Es un paciente que la enfermedad actual eran aproximadamente 3 meses de evolución, los cuales se caracterizaban principalmente por tos. La tos pues de característica seca, no tenía expectoración, al principio, que posteriormente con evolución de la tos, se fue convirtiendo en esputo hemoptoico. Nunca tuvo hemoptisis franca, pero sí mencionaba de que los episodios de esputo hemoptoico cada vez iban en aumento. Aparte de eso, pues él refería que durante todos estos 3 meses tenía episodios intermitentes de fiebre que solo se lograban asentar con acetaminofén, pero que no tenían una mejoría de todo el cuadro.
Algo que es sumamente importante con respecto al paciente es que era un paciente que tenía COMB positivo, incluso tuvo tuberculosis pulmonar diagnosticada por baciloscopía en febrero de este presente año. Él refiere de que en aquella ocasión la sintomatología era muy parecida a la actual que les estoy comentando. Lo que lo hizo llegar a una asistencia médica fue porque inició con esputo hemoptoico al principio del mes de febrero. La sintomatología pues muy característica y parecida a la actual. Dentro de los antecedentes de importancia del paciente, aparte de haber tenido tuberculosis, pues es un paciente diabético tipo 2 que haciendo una retrospectiva de sus antecedentes no era tan bien controlado, tenía muy mal apego al tratamiento y pues cuando se nos presentó en nuestro instituto, pues pudimos corroborar lo mismo. Dentro de la parte del examen físico y laboratorial, pues sí mencionarles de que el paciente lucía crónicamente enfermo, lucía en mal estado general, venía taquicárdico, venía un poco taquipneico, venía con presión normal y al momento de la evaluación sí se evidenció que presentaba la expectoración hemoptoica, la cual pues en nuestro instituto pues hicimos evidencia de la misma. Si podemos observar desde el punto de vista laboratorial, el paciente pues venía con anemia, venía con 9.9 gramos de hemoglobina, la cual pues podemos evidenciar que era normocítica normocrómica, glóbulos blancos dentro de parámetros normales y las plaquetas pues sin ningún tipo de alteración. Como les dije, metabólicamente el paciente pues con muy mal apego a su tratamiento, venía descompensado en ese sentido, 262 miligramos por decilitro de glucosa, creatinina sin alteración, electrolitos sin alteración y no tenía ningún tipo de falla ni renal ni hepática. Al momento del ingreso, pues se realizaron diferentes estudios, dentro de los cuales complementarios, VIH negativo. Incluso él refiere que cuando se le hizo el diagnóstico de tuberculosis en febrero, ya le habían realizado esta prueba y pues también mencionaba que era negativo. Y la hemoglobina glicosilada, pues podemos evidenciar que el control metabólico, como les mencioné anteriormente, sí era muy malo, 13.1%. El paciente se nos presentó con esta imagen radiológica a nuestro servicio. Ya había sido tomada anteriormente y enviada a nuestro servicio, en la cual pues sí evidenciamos que se mira un patrón micronodular difuso bilateral. Evidenciamos también disminución del volumen pulmonar del lado izquierdo bien considerable y en la región, en el tercio medio, en la región pues pariliar izquierda, impresionara que hubieran pues como ciertas imágenes como cavitadas. Ya con esta imagen radiográfica, pues al paciente haciendo el abordaje se le decidió también realizar un estudio un poco más avanzado, en el cual pues evidenciamos una tomografía computarizada, que los hallazgos que se lograban ver en la radiografía, pues los pudimos corroborar en la tomografía. Viendo del lado izquierdo, pues que sí se evidencia un patrón hasta cierto punto micronodular, se observa esa lesión hiperdensa pariliar izquierda, que impresionara que tuviera pues una cavidad con algo adentro en su interior, o sea, una imagen hiperdensa dentro de esa misma cavidad. Y en la parte inferior de ese mismo lado, del lado izquierdo, pues podemos observar un poco de vidrio despulido, el cual pues sí es orientativo de que el paciente pues había tenido episodios recientes de hemoptisis. El lado derecho pues realmente no se evidencia alguna lesión tan característica, más que un poco de un patrón reticular y que impresionara que tuviera ciertos cambios fibróticos, sobre todo en la parte apical. En este corte, ya un corte axial en una ventana pulmonar, pues podemos evidenciar que se mira esa lesión cavitada de bordes irregulares, paredes gruesas, que impresionara que tuviera algo en su interior, que es hiperdenso y que impresionara también que tuviera pues el signo de la hoz en ese contexto. Del lado derecho, pues como ya se había mencionado, las lesiones previamente descritas. Ya con todo esto, al paciente pues se le decide ingresar, estudiar por toda la sintomatología, por el esputo hemoptoico, hacer un abordaje pues un poco más invasivo en ese sentido, y es ahí cuando decidimos la realización de una broncoscopía.
La broncoscopía, pues realmente no hubieron hallazgos tan significativos y tenía un poco de palidez de la mucosa, un poco de restos hemáticos, secreciones no eran purulentas, eran escasas y no se logró evidenciar pues un sitio de sangrado como tal. Fue sin complicaciones y dentro de los estudios que se mandaron para de ese líquido del lavado bronquiolo alveolar, pues el más importante y el que salió positivo fue que tuvimos un gene express detectado muy bajo sin resistencia a rifampicina. En ese contexto, recordemos que el paciente había tenido el diagnóstico de tuberculosis en febrero. Eso significa que en septiembre aproximadamente había terminado su tratamiento antifímico. Él refiere de que hizo una referencia, y eso es escrito, no es algo que nosotros pudimos evidenciar. Menciona de que las baciloscopías que se le habían hecho respectivamente sus controles y que la del quinto mes habían estado negativas. Solo para aclarar ese punto. Posteriormente, pues, más estudios de la broncoscopía, y que fue algo que se mandó a un laboratorio especial, pues pudimos evidenciar de que estaba positivo un estudio muy específico con respecto a la parte de hongos, y nos dio positivo el galactoma nano con un índice, pues, considerable. Posteriormente, con todos estos hallazgos, al paciente, pues, se le compensó tanto metabólicamente como hematológicamente, incluso se requirieron transfusiones de sangre porque continuaba con expectoración hematoica y el paciente, pues, como les dije, llegó con anemia y con un mal estado general. Una vez compensando al paciente desde estos dos puntos de vista, se planteó la posibilidad de que estuviéramos, pues, ante un proceso tipo aspergiloma, y en ese sentido, pues, hacer toda la valoración neumológica, toda la evolución para poder presentarlo al servicio de cirugía de tórax y que posteriormente, pues, pudiera ser intervenido quirúrgicamente. Toda la evaluación neumológica, pues, fue satisfactoria y se pudo presentar al paciente al servicio de cirugía con el plan de una lobectomía superior, la cual se realizó obteniendo, pues, esta lesión, esta es en fresco, donde incluso el servicio de patología nos tuvo a bien explicarnos el hecho de que en esta misma lesión se miran y se palpaban ciertos micronódulos, y que esto que observamos exactamente en medio es lo que ellos consideraban que podía ser el aspergiloma. Esto que se encuentra aquí en medio, nos decía la doctora, el del servicio de patología, que era compatible con el aspergiloma y que todos estos puntos que se miraban aquí alrededor pequeños eran micronódulos y que al momento de palparlos, pues sí se sentía esa sensación. De esta lesión en fresco también se envió diferentes estudios, dentro de los cuales nos volvió a dar un resultado de Gene Expert MT detectado bajo, sin resistencia a la rifampicina. Posteriormente, pues, el paciente con un procedimiento quirúrgico en el momento sin complicaciones, y fue trasladado, pues, a la sala de hospitalización. Pues la verdad es que no en tan buen estado general, no del procedimiento quirúrgico, sino que ya les voy a comentar más o menos qué fue lo que pasó. Pero de la parte quirúrgica, el paciente, pues, salió sin complicaciones. Mencionar de que de estudios adicionales por el servicio de patología con respecto a esta muestra en fresco, se le hicieron diferentes tinciones, en las cuales, pues, sí, se logró confirmar y evidenciar que la tinción de Grocott estaba positiva, con hifas morfológicamente compatibles con aspergilosis, y que la tinción Barr en ese sentido, pues sí, fue negativa. Como les dije, el paciente, pues, del apartado quirúrgico, pues sin ninguna complicación, pero posteriormente, estando en la sala de hospitalización, pues el paciente empezó con deterioro clínico evidente. Empezó con aumento del requerimiento de oxígeno, empezó con falla ventilatoria, taquipneico, con mal patrón respiratorio, con aumento de los estertores pulmonares, y radiológicamente, pues la verdad es que también vino a deterioro total, tanto del campo pulmonar derecho como del campo pulmonar izquierdo.
En ese sentido, pues realmente al paciente se categorizó como que lo que había sucedido había sido una diseminación del aspergiloma al momento del procedimiento quirúrgico y que estábamos frente a un proceso pues fúngico en este sentido. Los diagnósticos presuntivos al momento del ingreso, pues fue un aspergiloma, secuela de tuberculosis pulmonar, diabetes mellitus tipo 2, al momento del ingreso pues descompensada en hiperglicemia simple, y el diagnóstico confirmado ya posterior a toda la evolución del caso, pues aspergilosis pulmonar invasiva, secuelas de tuberculosis pulmonar, diabetes tipo 2, y pues los diagnósticos diferenciales que nos planteamos al momento de hacer la evaluación del paciente, pues es o no es recaída de tuberculosis pulmonar al principio, aspergilosis pulmonar crónica cavitada, otras micosis pulmonares diferentes a las que ya se ha mencionado, por el aspecto de las cavernas sobre todo, y nódulo o masa cavitada. Dentro de las conclusiones que se pudieron obtener, realmente, como les dije, es un caso que a nosotros pues sí nos hizo discutir mucho realmente si era un proceso activo, si no era un proceso activo, si estábamos frente a una recaída de tuberculosis, si el GeneXpert solo estaba detectando bacilos muertos del proceso que había pasado pues recientemente. Y ante esa incertidumbre realmente pues comentarles, nosotros decidimos no iniciar tratamiento antifímico y realmente solo lo categorizamos como que había sido pues bacilos muertos en ese sentido, y nos enfocamos en la parte de la micosis pulmonar, dándole manejo pues específico para ello. La tuberculosis pulmonar, pues, como sabemos, es un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de las micosis pulmonares. Estas mismas, pues, en la actualidad se consideran como enfermedades reemergentes, y eso sobre todo después de la pandemia del COVID, donde, pues, por múltiples abordajes y por múltiples causas, tanto epidemiológicas como clínicas, pues, se ha visto que ha tenido un repunte en los últimos, pues, tal vez que 4 o 5 años. Y pues también mencionar de que el hecho de haber tenido enfermedades de SARS-CoV-2, haber estado en unidad de cuidados intensivos, el uso prolongado de esteroides que se miró en todos estos pacientes, en estudios retrospectivos se ha visto de que sí se consideran factores nuevos para el desarrollo de enfermedades concomitantes. Y pues realmente tener un paciente con tuberculosis pulmonar y que a esta se le añada pues algún tipo de otra patología son retos diagnósticos, son retos clínicos que día con día nosotros como médicos tratantes pues nos afrontamos, y al final pues lo que realmente queremos es tratar de darle una solución al paciente y que se pueda disminuir en pocas palabras las tasas de mortalidad, porque como nosotros sabemos y la literatura bien lo menciona, las micosis pulmonares realmente son un dolor de cabeza y la mortalidad es sumamente alta cuando no se da un tratamiento dirigido y específico, y sobre todo que sea a tiempo. Entonces, en todos aquellos pacientes que ya hayan tenido tuberculosis, realmente se debe considerar esta patología y se tiene que pensar y no dejar a un lado de la misma. Y pues básicamente esa es la presentación del caso. No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a la discusión del mismo. Sí, Juan Carlos, muy linda presentación. Quería preguntarte un par de cosas. En el momento inicial, cuando empezaste, surgió una duda en el chat de que el paciente es COMB positivo. El paciente actualmente, es decir, es un paciente que tuvo en febrero tuberculosis, que en teoría hizo el tratamiento completo y ahora se presentó con esto. ¿Tiene en la actualidad un caso positivo dentro de la familia o un contacto estrecho positivo? Saquemos la palabra familia, que da a complicación, pero ¿tiene un contacto nuevo? Fíjese que él al momento del interrogatorio mencionaba de que en su familia, en su comunidad y sus vecinos, muchos habían tenido tuberculosis, y él sí había tenido contacto, tal vez no tan estrecho, pero sí había tenido contacto hasta cierto punto directo con todos ellos.
o con ciertas pues, personas con las que él convivía. Personas que, No, no, convivientes que es de tu tenían hermano. tuberculosis en la actualidad. Correcto. Acá estamos en presencia de un paciente adulto que tuvo tuberculosis. Al niño se le cayó sin querer. Un día, ¿ustedes tienen confirmación de que ustedes controlaron esa tuberculosis y ese tratamiento, o él ya vino contando que tiene que ya hizo un tratamiento completo? Como les había mencionado, pues el paciente es procedente de Colón, eso queda en el norte de nuestro país, no queda nada cerca de donde nosotros nos encontramos, nosotros estamos en el centro del país, y eso fue diagnosticado allá, en su comunidad, fue manejado allá en su comunidad, y todos los controles y tratamiento y seguimiento de la misma fue hecho allá. Claro. Bueno, a ver, vamos a ir viendo entonces. El doctor Carlos Peña, que está con las manos en alto. Doctor Carlos Peña. Sí, hola. Una pregunta. ¿Cuánto pesaba este paciente y si se dio itraconazol antes de la cirugía? El paciente tenía un índice de masa corporal de 23, doctor, y antes, previo al procedimiento quirúrgico, se le dio 14 días de voriconazol IV. Ya. Sí, la verdad que es un caso muy interesante, porque es un paciente diabético, con su diabetes descompensada. En teoría hizo un tratamiento para tuberculosis, que realmente no sabemos si fue completo o no, y cómo fue que lo hizo. Tenemos placas iniciales de cuando él tuvo su tuberculosis en febrero, aparte de la que presentaste vos. Lastimosamente nosotros No. intentamos, doctora, y no tenemos placas previas. Esta es la única con la que contamos, o sea, la de inicio, la primera que nosotros contamos. Claro, la que ustedes vieron, así que no saben si realmente fue secuela de tuberculosis. Uno sospecha, obviamente, por lo que ve, que hay una tuberculosis secuelada en un paciente inmunosuprimido por su diabetes, y bueno, el Aspergillus es muy característico, ¿no?, en todo esto. Anita Putruel, ¿estás por ahí? ¿Qué te parece este caso? Sí, me parece muy interesante. Me perdí un poco la evolución y también me crea dudas si la tuberculosis está activa. Yo creo que a pesar de Ginesper y todo eso, como ya hizo un tratamiento, es difícil decir si hay actividad. Exacto. Me parece que no la tiene. Y con respecto al Aspergillus, sí, es frecuente y se tratan. Esa evolución final es lo que no me quedó claro. ¿Cómo fue? Carlos, ¿está ahí? Ok, el paciente pues fue presentado al servicio de cirugía de tórax, fue operado. Del procedimiento quirúrgico no tuvo complicaciones, pero en el postquirúrgico el paciente empezó con deterioro respiratorio, aumento del requerimiento de oxígeno, mal patrón respiratorio, taquipneico, y tuvo deterioro, tanto clínico como radiológico. Y fue ahí cuando realmente pues se tomó la decisión de que estábamos frente a una invasión por aspergilo secundario al procedimiento quirúrgico del aspergiloma. Claro, esa evolución es lo que no me cierra, me hace un poco de ruido, Sí. porque no tengo claridad para ver si esto se parece mucho a que pueda tener, sí, la Aspergillus, pero estaba tratada, fue la cirugía, o si no se agregó un COVID, porque no sé si están los test para COVID, si se descartaron, me imagino que sí. Fíjese que sí, doctora. La verdad es que como un protocolo dentro del instituto, a todos los pacientes que son ingresados se les hace su respectiva prueba de SARS-CoV-2 y este paciente estaba negativo. Claro, o sea, me gustan esas evoluciones, las veo cuando veíamos mucho COVID y evolucionaban así. Así por aspergilosis también puede ser, pero mucha mala suerte, ¿no? De una evolución muy tórpida, entonces no tengo claro el por qué. Es difícil. Suyapa, ¿querías agregar cosas?
Sí, agregar algo. como preguntaba Carlos, casi por norma nosotros damos tratamiento antimicótico antes de someter a un paciente con aspergiloma a una cirugía. Este paciente se complicó en el postoperatorio Sí. y nuevamente se le inició tratamiento con anfotericina en el postoperatorio. Tuvo una mejoría en las primeras 48, 72 horas, pero no fue así después. El paciente cayó en una insuficiencia renal aguda, refractaria, y el paciente falleció. Entonces, la verdad que la discusión, lástima que no pusieron la última placa, el paciente falleció ayer en la madrugada, eran pulmones prácticamente blancos, el paciente fue intubado, estuvo en la unidad de cuidados intensivos, hubo momentos que pensamos que podía salir, pero ya antier hizo falla multiorgánica y falleció el día de ayer en la madrugada. La verdad es que hemos tenido ahorita en el último mes, 2 pacientes posoperados de aspergiloma que han fallecido casi en el postoperatorio con la anfotericina. No sé si produjo un daño renal tan agudo, refractario, que nosotros sí nos asustó muchísimo. Y la verdad era discutir esto en este paciente. Mi duda ahora que él fallece es si valió la pena someterlo a la cirugía, porque la hemoptisis de él no era una hemoptisis amenazante, ¿verdad? Era tal vez leve, pero no sé si hicimos lo correcto en la cirugía y ver el postoperatorio de este señor. No sé ustedes qué opinan, si hubieran hecho lo mismo o no. Y COVID sí no tenía, nosotros siempre pedimos la prueba de COVID, ¿verdad? Pero en general, la verdad es que la evolución de los aspergilomas siempre es bien tórpida, es bien tórpida. Sí, bueno, no sabíamos el final del paciente, ¿no? Que había fallecido. Y sí, realmente el caso es deja muchas dudas, ¿no? Es como vos decís, si se hizo bien con la operación. Acá hay una pregunta de Carito Paparoni, que dice que es interesante lo que opina, porque no sé, Carito, si estás conectada. Que realmente Hola Sandra, buenos días. ¿Cómo estás? No pongo la pantalla porque tengo poca señal. No, mi pregunta, un gusto a todos. Mi pregunta era, teniendo en cuenta el caso clínico, un paciente en donde no podemos confirmar un tratamiento efectivo. Sí, entiendo que hay pacientes que a veces no nos traen una epicrisis o no nos traen un papel que diga que el paciente se encuentra de alta, ¿no? No pudiendo confirmar tratamiento efectivo, qué dosis de antifímicos utilizó y demás, teniendo en cuenta que está inmunosuprimido, si entiendo, si es que en algún momento no se me cortó la internet, que fue un tratamiento de 6 meses, ¿no? Que generalmente muchas veces en pacientes con tanta enfermedad pulmonar o tanta afectación parenquimatosis, sobre todo si tiene diabetes, muchas veces prolongamos el tratamiento hasta 9 meses, y con los resultados después de un esputo positivo, podemos pensar que este paciente, además de tener este hongo, haya tenido una recidiva, una recaída de su tuberculosis, ¿no? Es un tema, porque en realidad cuando ustedes en el día que en el momento que recibieron este paciente, volvieron a pedir un GeneXpert que les dio un positivo débil, o con detectable débil, creo, que pusieron, pero en un paciente que previamente hizo en este último año un tratamiento. Entonces, bueno, sabemos que no podemos pedir un GeneXpert, pero no podemos tomarlo como positivo cuando hizo un tratamiento en este último año. Entonces ahí nos queda esa duda, porque Claro. Si realmente es un positivo porque hizo tratamiento bien y completo y todo, o es un positivo porque no hizo tratamiento y no cumplió con el mismo. Es un caso bastante difícil, ¿no? Nos queda siempre esa duda, que no lo vamos a saber en la actualidad, porque estando con las leucemias que tenía, con su diabetes, que sin un tratamiento efectivo,
Capaz que también su tratamiento para tuberculosis fue algo que no fue efectivo y que no fue completo. Siempre cuando el paciente cae de otra zona, de otra región, otro lugar, es muy frecuente que no sepamos esas cosas. Pero por ahí se dio todo, ¿no? Una aspergilosis invasiva, una tuberculosis invasiva diseminada, por las reacciones del paciente, ¿no? Por el cuadro clínico, por la evolución que tuvo. No sé qué opinan. ¿Qué opina el resto con ese detectable del GeneXpert? Yo, Sandra. Sí, Laurita. Sí, yo pienso que, a ver, un XPER positivo con tan poco tiempo de fin de tratamiento, no se puede decir de que esto pueda indicar actividad de la tuberculosis, porque la verdad es que lo que estamos detectando es ADN. Lo que podría pasar si estas muestras hubieran cultivado luego, si estaba positivo en la mayoría de los casos, no siempre, pero eso podría ser un indicio de que los bacilos que tienen no están vivos, el hecho de que esas muestras después no cultive. Por otro lado, la verdad es que las imágenes son bastante características de un aspergiloma, como para hacernos pensar que los síntomas, la radiografía, es compatible con un aspergiloma. Por ahí como dato, hay algunas guías de aspergilosis que proponen que cuando un paciente, al terminar el tratamiento, si tiene lesiones extensas, uno le haga una serología para Aspergillus, como para tenerla de base y que luego uno la pueda, en caso de que aparezca hemoptisis o síntomas, volver a tomar una nueva serología y que eso nos puede indicar si aumentaron los anticuerpos. No siempre es posible porque en muchos lugares es difícil obtener anticuerpos para Aspergillus, pero bueno, como dato se podría llegar a utilizar. Por otro lado, efectivamente, creo que nosotros le hubiéramos dado una chance más de tratamiento antibiótico antes de la cirugía, ¿no? Quizás sobre todo que tiene también afectación del otro lado y que uno sabe que si le saca uno de los lóbulos, puedes llegar a necesitar luego sacar otro, entonces me parece que efectivamente, como decía la doctora, por ahí una pequeña chance más antes de la cirugía le hubiéramos dado. A ver, hay unas manitos ahí, está Janet esperando, y Andrés. No sé si Janet querés opinar algo. Sí, buenas tardes, disculpen, no tengo el video ahorita, pero yo he estado preguntando en el chat por el tema de los cultivos de BK, tanto del primer episodio como del actual, supuesto episodio actual. Yo creo que y es un error, la verdad, considerar al expert como la primera prueba, y esto es una tendencia que se está usando mucho, pero creo que hay que tomarla con pinzas. El cultivo es nuestro gol estándar y es el cultivo positivo para TBC lo que define el diagnóstico. Estamos teniendo nosotros, bueno, en Perú nosotros les comento el mecanismo, cómo es para diagnóstico, ¿no? Los pacientes se hacen expert, porque eso dice la norma, se hacen BCAS, que es lo que tenemos y es barato y es asequible, pero además corremos cultivo. Y de entrada a todos los pacientes, la prueba de ELISA y las pruebas de sensibilidad, que no solamente incluyen expert, incluyen un genotype, incluyen la prueba completa. Con todo eso se toman decisiones. ¿Y qué cosa es lo que más o menos, grosso modo, estamos viendo? Podemos tener, como dijo la doctora que me antecedió, y estamos viendo pacientes que pueden tener expert positivos, y en este caso es un positivo bajo, y aclaro la denominación de bajo, significa que veo pocos ADNs, no veo muchos. Con lo cual puedo estar detectando cadáveres muertos de estas micobacterias. No me están diciendo necesariamente que son TB activas, solamente estoy detectando cadáveres. Entonces el cultivo es fundamental para decidir si de verdad hay TB activa. Y el tema con las bronquiectasias, con las secuelas, es que casi siempre van a ser pacientes sintomáticos, sangrantes, todo tipo de sintomatología, ya sea broncoespasmo o sintomatología respiratoria con flema, inclusive con hemoptisis,
y no necesariamente van a ser TB. Inclusive hemos visto hace poco, nosotros tenemos una junta que le llamamos los comités de evaluación de retratamientos, donde vemos muchos casos de esto, ¿no? Que llega por una vez, por 2 veces, tratamiento TBC por 5ª vez. Y aquí tenemos que centrarnos en el cultivo, en las pruebas de sensibilidad, y algo muy importante también que a veces olvidamos es la tipificación de micobacterias, porque también tenemos micobacterias atípicas. Entonces, cuando a veces tenemos al paciente que la 5ª vez le sale el BK positivo, hay que pensárselo 2 veces. Ahorita tenemos un dolor de cabeza, les voy a comentar el casito muy, muy sencillo. Es un paciente que ha tenido tuberculosis desde el 2015, paciente recluso del penal de una prisión, ¿no? TS en el 2015, 2017, 2019, y le cambiamos el esquema, así también como ustedes pensando, ¿no? En algún momento que vaya a ser una ampliación de resistencia, las placas no están yendo bien, pero él sí tenía cultivos positivos confirmatorios, todos sensibles. Pero hay deterioro radiológico y tiene lesiones cavitarias, ¿no? Igual, el tema es, esto ya no necesariamente es TB, puede ser una típica, puede ser otra patología. Entonces necesitamos tener los cultivos, y nuevamente a veces no siempre lo tenemos, las tipificaciones. El expert por sí solo es una buena herramienta, pero hay que recordar que es básicamente ADN. Ese es el primer punto. Entonces a mí sí me queda la duda de si el primer episodio también tenía cultivo positivo. Asumiendo que sí, la siguiente interrogante: ¿se puede desarrollar rápidamente o en conjunto, al mismo tiempo, el hongo y la TB? Sí, no sería la primera vez, ¿no? Y no solamente lo hemos visto con Aspergillus, acá en Perú hemos tenido, por ejemplo, para coccidioidomicosis en simultáneo con TB, ¿no? O sea, se ve la caverna. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? No les sabría decir, pero cuando llegan al diagnóstico, llegan con las 2 cosas juntas, ¿no? Entonces sí puede suceder que coexistan 2 entes, y de repente voy a asumir que el primero sí fue TB, se mejoró, es diabético. El diabético no necesariamente cierra lesiones. O se demora más, quizás se pudo haber ampliado, quizás había que, antes de darle el alta protocolar a los 6 meses, de repente ampliar, ver cómo estaba el tema de la diabetes. Las cavernas se demoran más en cerrar. Y lógicamente, si tenía una caverna con el cierre difícil, tenemos pacientes, nosotros estamos viendo mucho, pacientes que son sensibles inclusive, diabéticos o con alguna patología de fondo, a veces no le encontramos ninguna, que demoran en el cierre de las cavernas, inclusive sin hongos, como es este caso. Y en algunos casos, aún con esquemas sensibles, prolongamos esquemas y pasan a cirugía. O sea, el alta no es el alta cuadriculada al 6º mes, es el alta cuando se vea que hay resolución en imagen. En diabéticos estamos viendo la dificultad para el cierre de las cavernas. Entonces, por lo que entendí, el paciente llega con hemoptisis aparentemente severa al inicio, luego se va aligerando la carga de la hemoptisis y deciden la cirugía. Nosotros no tenemos esa facilidad porque no tenemos cirujano tan a la mano, así que la verdad nuestros pacientes con Aspergillus, con bronquiectasia sangrante, se demoran un poco, y salvo que sea masiva, normalmente no le entramos. Ahora, cuando las lesiones son bilaterales, sinceramente nos lo pensamos mucho, ¿no? Mucho, porque sabemos que ahí se está formando el huequito al otro lado. En esta toma tiene el huequito al otro lado, así que si no sangra de ese lado, sangrará del otro. Alguien podría decir cirugía en 2 tiempos, pero es bastante el riesgo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una discusión que a veces sí hay que tomársela en serio, y de repente a veces es más prudente solo esperar, ¿no? No sé, en retrospectiva quizás es más fácil verlo que en el momento. Entiendo que en el momento la decisión fue difícil y optaron por eso, ¿no? Pero, como les digo, nosotros a veces el tiempo es el que nos ayuda porque no tenemos cirujanos a la mano. Pero yo creo que sí es reforzar el tema, sobre todo de los cultivos que no pueden dejar de ser usados. O sea, el estándar es el cultivo, y en estos casos, sobre todo en secuelas, yo diría que hay que hacer mucho de tipificación, y en diabéticos tipificación de micobacteria también es muy importante porque cada vez estamos viendo más atípicas. Esas lesiones habría que valorar, aparte del hongo, que evidentemente siempre valorar el tema de atípicas, y eso va de la mano. Con el expert, lógicamente, parcialmente estamos diciendo que hay una micobacteria, pero a veces es mejor también ponerle el apellido, qué específico de micobacteria tenemos. Gracias.
No, gracias a vos, me parece bárbaro, claro. Hay unas manitos elevadas. Félix. Félix Llanos. Sí, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, disculpe que no tenga la cámara, estoy desde el hospital. Un caso bastante interesante. Solamente un comentario, todo lo que ha dicho Janet, me parece totalmente de acuerdo, ¿no? Los atípicos, la utilidad del Ginesper en antes tratados, especialmente cuando es menos de 6 meses, ¿no? De 2 años. Pero sí hubo un comentario nada más, algo que me llama la atención del caso, ¿no? El hecho de que el paciente a los menos de un año, ¿verdad? De post alta, haga el misetoma, ¿no? Normalmente la literatura inclusive a veces menciona que el plazo para que el misetoma se forme en una cavidad existente pulmonar son años, ¿no? 2 años, hasta 5 años, mencionan algunos, ¿no? Y aquí ha sido un poco menos de un año la formación, ¿no? Lo que sí obligaría, creo yo, a ver ese diagnóstico previo de tuberculosis, ¿no? Muchas veces los colegas ante una hemoptisis y una lesión cavitaria, independientemente de qué sea, especialmente cuando no se tiene la capacidad resolutiva, ya sea porque se encuentran en un lugar alejado o no hay neumólogo, etcétera, la solución es iniciar esquema antituberculosis, ¿no? Y realmente a veces puede ser que no haya sido tuberculosis, sino hayamos estado ante un misetoma ya desde antes, ¿no? Solamente ahí mi comentario me llama la atención, la velocidad, la rapidez con la que este misetoma se ha desarrollado y ha desencadenado todo este proceso que finalmente terminó como nos han comentado, ¿no? Muchas gracias. Ana, ¿estás con la mano levantada, Sí, doctora? Yo pensando un poco hay que estar, ¿no? Delante del paciente para poder tomar decisiones, pero en realidad en la experiencia la aspergilosis depende un poco del huésped, depende de la forma, ¿no? Si esta era una forma invasiva, diseminada, la evolución, independientemente de la cirugía, iba a ser así en un paciente diabético, inmunocomprometido. Yo no sé si la tuberculosis estaba o no activa, yo veo ahí secuelas, pero a mí lo que realmente me sorprende es la evolución tan tórpida de esta aspergilosis, que sí se ve estas formas invasivas y diseminadas, pero la verdad la experiencia, Sandra, probablemente la tengan ustedes en aspergilosis invasivas. Sí, realmente es un paciente que deterioró muy rápido y la invasión fue muy rápida. Como dice Félix, uno lo espera que lo haga después, que ocupe después esas cavidades y no tan rápido. Uno viendo las cosas ahora, ¿no? Porque es como hablamos antes con Janet, que bueno, hay que estar en el momento, en el lugar y con el paciente. Pero viendo ahora con el tiempo y bueno, con el desenlace fatal que tuvo este paciente, yo creo que él no cumplió con el tratamiento, es lo que pienso, ¿no? Que no cumplió un tratamiento completo, que si lo cumplió, el tratamiento fue corto, como Carito habló antes, acá por ahí cuando vemos cuando un paciente con lesiones extensas lo prolongamos un poquito más, si bien sabemos que el tratamiento por la OMS son 6 meses, cuando vemos un tratamiento, un paciente que no mejora o que tarda en mejorar, o que está con lesiones extensas, o como en este caso es un inmunosuprimido por la diabetes que tiene, por ahí uno hubiera prolongado un poquito más este tratamiento. Hay que ver, sí, es muy difícil hablar sin saber, sin haber estado en ese instante y con la resolución en el momento, porque era un paciente que les quemaba y la opción por ahí quirúrgica fue lo que había en ese instante. Yo creo que va a ser muy útil ver qué pasó con el cultivo, si mandan a cultivar alguna pieza actualmente, bueno, a ver si nos da un vaciloscopía, un COACH positivo, así que sería importante esperar eso, ¿no? A ver qué es lo que pasa, como para ver, ponerle un punto final a esto y que nos sirva para otro paciente o por otro paciente. Andrés, vos estuviste un tiempo con la mano elevada, no sé si querés hacer comentario, Andrés Burkeviale. No, compro lo que dijiste vos y lo dijo la doctora Boni. Y no pierdo de vista, digamos, esto de la adherencia al tratamiento, que el colega cuando presentó, digamos, hizo hincapié en esto. Y última parte mismo, digo, yo creo que nosotros le damos bueno en este tratamiento. En todo esto hemos visto, yo tengo que recordar a los números,
En todos los lugares han aumentado los casos y ha habido reportes COVID positivo e incluso COVID negativo donde ha aumentado la mortalidad por aspergilosis. La Agencia Iberoamericana lo ha informado, a veces toma relevancia porque ocurre en lugares y no quizás en la periferia donde vivimos nosotros, pero desde el punto de vista clínico y médico, como lo que dijiste vos y lo que dijo la doctora Baroni, me parece que uno en la poca o mucha experiencia tenemos, hubiera hecho 9 meses de tratamiento, hubiera visto verdaderamente, seguramente lo tienen los colegas, cómo fue la derecha el primer tratamiento, cómo fue la derecha, esta dificultad que tenemos, y la otra es vigilar, digamos, básicamente esto de intervenir, ¿no? Y tener en claro que han aumentado los casos y en los países sudamericanos el se los ha dado entre los 25 y los 35 años, si bien tenía 45 años, es el grupo que le sigue. Bueno, eso, básicamente el comentario. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario al respecto de este paciente? O que se le ocurra algo como para pensar por este paciente, porque bueno, siempre estos quedan sí, como un aprendizaje, ¿no? Para un futuro. Y lo que sí es importante, que se nos vienen muchos casos similares a estos, estamos viendo muchos casos de secuelas que están aumentando en el último tiempo, así que tenemos que estar preparados para este tipo de pacientes, ¿no? Esperemos que no, pero me parece que con las secuelas que estamos viendo, con los casos severos que están viniendo, lo más probable es que queden con secuelas, y con secuelas parenquimatosas, porque uno cuando habla de secuelas inicialmente piensa en las secuelas funcionales que le quedan al paciente, pero en realidad si quedan secuelas parenquimatosas nos vamos a enfrentar muchas veces con casos como este. No sé qué opinan, ¿quieren dar otra opinión? No, en realidad es lo que vos decís, estas son secuelas y complicaciones, estas fallas multiorgánicas se puede ver a múltiples causas. En este caso no tengo claro si fue por la tuberculosis o si fue por el aspergillosis. Seguramente con la anatomía patológica nos vamos a enterar, ¿sí? Que sería bueno, si lo tienen en algún momento Suyapa y Juan Carlos, cuando tengan los datos definitivos por este paciente, sería bueno presentarlos como para que sepamos el final, ¿no? Qué es lo que pasó con las muestras, y eso realmente es interesante, como para que tengamos en cuenta para una próxima vez, ¿sí? Sí, la biopsia, estoy de acuerdo con todo lo que lo comentaron. Nosotros no iniciamos retratamiento porque sí pensamos en lo mismo de los bacilos muertos con el GeneXpert, que solo mide, pues sí, la parte del DNA. La biopsia de la pieza quirúrgica reportó para aspergiloma, eso sí es cierto. Y estamos pendientes el cultivo, que probablemente va a estar en unas 4 semanas, porque el paciente tiene alrededor de 3 semanas de la cirugía. El paciente, en mi opinión, falleció de la reacción adversa a la anfotericina en la complicación postoperatoria. Sinceramente creo que eso fue, inclusive, pues sí, inclusive nosotros buscamos artículos, y sí hay artículos que describen la falla renal irreversible con este medicamento. Este paciente lamentablemente tenía la triada maldita, yo creo que solo le faltó el COVID, por lo menos documentarlo, que era diabetes, tuberculosis y hongo. Y sí, como les digo, mi pesar queda en si hicimos lo correcto en haberlo sometido a una cirugía o lo hubiéramos dejado su aspergiloma ahí tranquilo. Bueno, pero en el momento era lo que había que hacer por ahí con lo que tenían, ¿sí? Eso siempre hay que pensar en eso, ¿no? Ustedes hicieron lo que creyeron más correctamente posible, y lo que sí es verdad que en un inicio era un paciente que no urgía, si bien estuvo con hemoptisis, me parece que en un inicio el paciente estaba ahí, ¿no? Como en el límite y en la duda de esperar o operarlo, pero bueno, es la toma, es lo que se hizo en ese instante, así que, pero bueno, apenas tengan el resultado de a ver si tenía o no
Koch en las muestras, sería interesante como para sacarnos de las dudas, ¿no? De qué es lo que Claro. pasó. Y bueno, sí es un paciente con una falla multiorgánica, porque es un diabético descompensado, que tenía todo, como vos decís. Así que, bueno, muy interesante, realmente muy lindo caso, menos para el paciente, pobrecito, pero para nosotros es un caso que nos lleva a aprendizaje, que nos deja dudas, que nos deja preguntas para seguir estudiando. Así que muchas gracias, ¿sí? Por este caso que nos trajeron, está interesantísimo. A ver, Carlos Peña, estás con la mano en alto. Sí, no ha pasado casos así de hemorragia muy aguda por el aspergiloma y que no podemos operar en ese momento porque las condiciones son muy malas. El puntaje, el score preoperatorio era demasiado malo y lo salvamos haciendo embolizaciones transitorias, ganando tiempo. Y no le damos menos de 3 semanas de tratamiento antifúngico antes, porque ese terreno quirúrgico es terrible, con los vasos de neoformación y todo, hoy es un drama. Así que muchas veces hemos repetido incluso la embolización y se ha parado. Y que tiene lesiones en otros lados y después vamos al otro lado y ganamos tiempo y después ya se hace una cosa, digamos, más tranquila. Pero cuando hay una emergencia, pucha, ahí no hay que pensarlo. Sí, Carlos, nosotros en algunos casos hemos hecho eso de embolizar. El problema es que no lo tenemos el kit en lo público, sino que el paciente lo debe de comprar. Y no todos pueden pagarlo, pero como decís, ahorramos tiempo con eso porque ningún cirujano le gusta entrarle cuando está con un sangrado donde la mortalidad va a ser muchísimo mayor. Es cierto, acá otra vez estamos frente a la falta de accesibilidad de los pacientes, ¿sí? En un medio donde, o donde se carecen de muchas cosas en el nivel público, ¿sí? Así que, sí, es todo un tema esto. Así que bueno, la verdad que muy lindo. Les agradezco a todos por estar presentes. Hoy nos alcanzó justo el tiempo, así que menos mal que fue un casito solo. Y bueno, seguir, como hablamos en un principio, por ahí hay gente que se conectó ahora, seguimos preparándonos para el Congreso, seguimos invitando a todos para que participen. Para los que no estuvieron antes, les comento que nos hemos unido con el Departamento de Pediatría. Creo que Lidiana está con nosotros, la directora del Departamento de Pediatría de la LAT, que tiene un subgrupo de trabajo de tuberculosis y nos hemos unido como para trabajar en conjunto. Así que Lidiana, no sé si querés decirnos algo, te querés presentar. Hola, bueno, primero que nada, muchísimas gracias y realmente lindísimo, súper interesante el caso y toda la dinámica. Y aquí trabajando precisamente con Sandra para poder sensibilizar a todo lo que es nuestra población, ¿verdad? Nuestra población de neumólogos y sobre todo que para nosotros el niño es el caso centinela. Entonces, precisamente eso es lo que queremos ir viendo en la población y muchísimas gracias de verdad por permitirnos la participación con ustedes. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos trabajando. A ver, acá tenemos un mensajito nuevo. En los casos de TB y diabetes, a pesar de no estar normado, es mejor hacer un seguimiento con cultivos mensuales. Sí, bueno, igual en este caso creo que Suyapa en algún momento puso que ya estaban con cultivos o un directo creo que negativo, ¿no? Con respecto a este paciente. Pero bueno, sigamos trabajando, sigamos presentando casos que nos sirven para aprender, sigamos trabajando para el Congreso, así que nos conectamos nuevamente. A ver, una consulta que quería hacerles. ¿Quieren conectarse en el mes de enero? ¿O quieren que lo dejemos, que descansemos?
Nos juntamos el próximo año en el mes de enero. Sí, Carlos Peña está entusiasmadísimo. Bueno, los que estamos nos juntamos, no hay problema, porque por ahí hay gente que está de vacaciones, así que nos juntamos en enero entonces, nuevamente, y por ahí, si tenemos algún caso clínico, buenísimo y bienvenido, y si no, tratamos de cerrar y de armar, ya porque hay que presentar los temas para el Congreso. Y como digo siempre me contestan, como dije antes, las mismas 5 personas que van a venir. Por favor, contáctense por privado los que deseen participar, cuál es su tema de preferencia o cuál es la subespecialidad dentro de la TEBE que les interese y con la cual quieran presentarse. Así que nos vemos el año que viene, primer viernes de enero, y seguimos trabajando juntos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Nos vemos en enero. Feliz año a todos. Muchas Nos gracias. vemos la próxima. Gracias Feliz a todos año, por feliz año. participar. Feliz año. Que tengan un feliz año, un feliz año a todos. Gracias Felices a todos. fiestas, feliz Navidad y felices fiestas a todos. Gracias. Feliz año. Felicidades a todos. Nos vemos la próxima. Vicky, bueno, si estás por ahí, ya dejamos de grabar y nos despedimos hasta el próximo año. ¿Sí? Feliz año, felices fiestas para todos y hasta el año que viene entonces. Hasta el primer viernes de enero del 2023. Perfecto, nos vemos. Buenas chao. noches.